Hola, ¿cómo están? Paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico correspondiente al domingo segundo de Cuaresma, 28 de febrero de 2021, me parece. Sí, 2021. Ya se fueron 2 meses de este 2021. Bien rápido, y también rápido está avanzando la Cuaresma. Y a propósito, ¿cómo vamos con esas vivificaciones cuaresmales, ¿Cómo vamos? Si no saben de lo que estoy hablando, denle clic al video que está ahí abajo del mensaje de Cuaresma para que se enteren de qué estoy hablando acerca de las vivificaciones cuaresmales. Ojalá que todos estemos haciéndolo muy bien en esta Cuaresma. ¿Ok? Perfecto, entonces entremos ya en materia porque el tiempo es oro. El texto del Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio según Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 10. Se le conoce también como Domingo de la Transfiguración. ¿Ok? Entonces, porque el texto trata precisamente de la transfiguración, ¿no? El episodio de la transfiguración significa la respuesta de Jesús a la incomprensión de los discípulos, para quienes la muerte era el final de todo. Ese es el significado al centro de este Evangelio. ¿Ok? Empieza el texto diciendo 6 días después. Recuerden que los números en la Biblia siempre tienen un valor simbólico. El 6 o el sexto día indica la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí. Y también el día de la creación del ser humano, del hombre y de la mujer. El evangelista nos indica que Jesús manifiesta en plenitud la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios no son rayitos dorados saliendo detrás de la cabeza de un viejito barbudo flotando allá en las nubes, etéreo, con música angelical estereofónica de fondo. Para nada. Ese no es Dios, ¿sí? Nada de eso. La gloria de Dios significa el amor, la vida, el dinamismo evolutivo de Dios que se manifiesta en una vida amorosa que posee una calidad tan grande, capaz de superar incluso la muerte definitiva, ¿ok? La gloria de Dios indica la nueva creación que Dios va a hacer a través de Jesús. Así como en el sexto día había creado al ser humano, al hombre y la mujer, ahora aquí también al sexto día nos está diciendo el evangelista, ¿verdad?, que Dios va a hacer una nueva creación a través de Jesús, ¿sí?, conocido como el Hijo del Hombre, es decir, el hombre en la plenitud de su condición, ¿sí?, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque piensa, tiene los valores y el comportamiento de su Padre Dios al que ama. ¿Ok? Una nueva creación entonces. Después sigue el texto diciendo, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan. Fíjense, Jesús no toma a los discípulos más buenos del grupo, si es que acaso los hubo, sino a los más conflictivos, ¿sí? A Simón se le presenta con su sobrenombre negativo, que es Pedro, piedra. En los evangelios tiende a ser más un sobrenombre negativo. En los Hechos de los Apóstoles es un poco distinto, ¿ok? Este sobrenombre, Pedro, que significa piedra, ¿sí?, indica la testarudez de este discípulo. Es duro como la piedra, su obstinación de estar siempre en oposición al plan de Jesús. Recordemos que un poco antes en este evangelio, en Marcos 8, 32, 33, Jesús se ha dirigido a Simón llamándolo el Satanás, ¿sí? Dice, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tienta a Jesús con la tentación de poder temporal, de la fama, de prestigio, para alejarlo de su verdadera misión, que es manifestar el amor del Padre Dios hasta las últimas consecuencias, ¿ok? Tremendo este Pedrito. Hay un proceso de evolución en la persona de Pedro, ¿ok? Los otros 2 discípulos difíciles son Santiago y Juan. Y por su carácter autoritario, fanático y violento, Jesús los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno. Jesús era muy bueno poniendo apodos, Piensa a veces, ¿qué apodo me habría puesto Jesús si yo lo hubiera conocido así en persona? ¿Qué apodo te habría puesto a ti, Jesús? ¿Ya? A veces me pongo a pensar en eso. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, Boanerges, hijos del trueno, ¿sí?, por su carácter violento, fanático, ¿sí? Jesús está tomando consigo, fíjense, a los 3 discípulos más aferrados a sus ambiciones, a su agenda personal, a sus ideologías políticas y religiosas. Estos 3 son precisamente los que más tardarán en comprender a Jesús, su mensaje y su misión. Siempre se la pasan regándola en el Evangelio de Marcos, ¿sí?
Y pues así también nos pasa a nosotros también nos pasa a nosotros hoy. Y ojalá que después de cada caída, después de cada vez que le hemos regado, sí que hemos fallado, nos levantemos también, nos levantemos también. Que ahí está Dios siempre para acogernos, para recibirnos, ¿ok? Continúa el texto. Y los conduce a ellos solos, a estos tres más difíciles, ¿sí? Aparte, dice, aparte a un monte alto. El monte simbolizaba en las culturas del Medio Oriente antiguo el lugar de las manifestaciones divinas o de la divinidad. El monte alto donde Jesús se transfigura evoca el Sinaí, donde Moisés se encontró con Yahvé y de donde bajó con el rostro irradiando, ¿sí?, de la gloria, que en hebreo se dice la Shekinah, ¿sí?, divina, la gloria de Yahvé. Esto lo encuentran en Éxodo capítulo 34, versos 29 y 30. La nube que cubre a los discípulos con su sombra es una clara referencia a la presencia de la divinidad, en este caso de Yahvé. Los pueblos antiguos temían el contacto directo con la divinidad, pues creían que ese contacto podía provocarles la muerte, la exterminación, ¿ok? Física, real, ¿ok? Entonces, veremos cómo Pedro tiene miedo a esta nube, como era de esperarse, ¿sí? Como era de esperarse de cualquier persona de aquella época, ¿ok? Teme ante la presencia de Dios que la nube simboliza, representa, ¿sí? Porque la idea que había detrás era que nadie podía sobrevivir a la presencia, al contacto directo con Dios. Esta nube evoca el texto de Éxodo 40, 34, 35 primero, y luego 40, 36, 38. ¿Qué pasa en estos dos textos? En el primer caso, la nube era el signo de la gloria, es decir, de la presencia de Yahvé en medio del pueblo de Israel. Cuando la nube estaba en la tienda del encuentro, Moisés no podía entrar. Cuando la nube se levantaba de la tienda del encuentro, entonces Moisés podría entrar. Y también, cuando la nube se levantaba, ¿sí?, el pueblo se ponía en marcha. Y cuando no, cuando la nube se mantenía ahí, se quedaban ahí donde estaban, ¿sí?, hasta que la nube se volviera a levantar. Entonces, la nube es el símbolo de la gloria de Yahvé. Es decir, ya lo he dicho antes, de la presencia misma de Dios que acompaña al pueblo en su caminar. Así como Dios, ¿sí?, nos acompaña a nosotros hoy en nuestro caminar. ¿Okay? Al poner la nube en el contexto de la transfiguración de Jesús, quiere subrayar que en Él, en Jesús, no en ninguna tienda de campaña, ¿sí?, como Pedro quiere hacerlo, sino en Él, en Jesús, se manifiesta la gloria, la presencia misma de Dios. El evangelista nos está diciendo que Jesús es ahora para todos, para todo el mundo, el lugar de encuentro con Dios. ¿Ok? Luego dice, aparte. Esta es otra clave de lectura que nos da el evangelista. Marcos utiliza esta expresión para indicar que hay incomprensión u hostilidad de parte de los discípulos hacia Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hace? Cuando los discípulos no comprenden, no entienden, están cerrados, están testarudos, siempre se los lleva aparte, lejos de la mentalidad y de la ideología religiosa que los tiene dominados, controlados, ciegos, podríamos decir. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedan comprender lo que Él les quiere manifestar. Muy bonito este detalle que nos pone aquí el evangelista. Continúa el texto, y se transfiguró delante de ellos. La palabra es literalmente se metamorfoseó, es decir, cambió de forma delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, ¿sí? Y aquí el evangelista hace una comparación, tanto que ningún lavandero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Esto quiere indicar que esta transfiguración, esta transformación de Jesús, no es resultado del esfuerzo humano, sino que es fruto de la acción divina, como respuesta, ¿sí?, al empeño de Jesús a favor de la humanidad. Ponerse a su servicio para darle vida en abundancia, siendo capaz de llegar inclusive al extremo de dar su propia vida. Pero hay algo más. Esto que se dice de Jesús, que se metamorfoseó, se transfiguró, cambió de forma, ¿ok?, es también para nosotros. También nosotros estamos invitados a transfigurarnos,
a ser el lugar de encuentro, ¿sí?, con Dios para todos los que encontramos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Cuando hablo con los demás, cuando interactúo con los demás, cuando trabajo, cuando estudio, cuando atiendo a mi familia, cuando cuido a mis padres que están ancianos o enfermos, cuando hago algo por otros, cuando los demás me tratan, preguntémonos, ¿pueden ellos experimentar la presencia de Dios? ¿Sí? Porque ahí es donde Jesús nos invita a nosotros también a transfigurarnos, es decir, a ser lugar de encuentro del amor, la compasión, la justicia, la paz, la ternura, ¿sí?, que brota de mi relación con Dios, ¿sí? En pocas palabras, nuestra relación con Dios se tiene que notar en la manera como tratamos a los demás, cómo nos comportamos con los demás, ¿ok? Decíamos que la transfiguración es el resultado de Jesús que da su vida libremente en servicio amoroso a los demás hasta las últimas consecuencias, que ya lo sabemos va a ser la muerte en crucifixión, ¿ok? Esto es bien importante. Para Jesús, la muerte no destruye a la persona, sino que la potencia. La muerte no es la aniquilación de la persona, sino el momento en que se libera toda la energía creadora que cada uno lleva dentro para llevar a su plenitud el dinamismo evolutivo que late en toda la creación, ¿sí? Jesús lo dijo de manera más sencilla y hermosamente poética. Dice, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. En Juan 12:24. ¿Te fijas? La energía, la fecundidad, la vida, el dinamismo creador contenido en ese pequeño grano de trigo solo es capaz de manifestarse y de llegar a su plenitud cuando éste se siembra en la tierra y cuando explota, se rompe, se desintegra, se descompone, ¿sí? Cuando deja de ser lo que es ese grano, ¿sí?, y se convierte en algo totalmente nuevo y distinto. ¿Ha muerto? Aparentemente sí, pero en realidad su vitalidad, la vitalidad del grano, continúa manifestándose de forma totalmente nueva. Fijémonos que en este versículo, ¿sí?, de este versículo se desprende otra cosa muy importante. La verdadera muerte es la soledad. Es la soledad, ¿sí? Bien lo dice Jesús ahí en ese pasaje, el capítulo 12:24. Fíjense lo que dice, ¿sí? Lo repito. En verdad les digo. Es decir, Jesús está diciendo, esto va serio, muchachos, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ahí queda él solo. ¿Se fijan? Solo. Renunciar a darse, renunciar a compartirse, renunciar a entregarse por una causa noble es morir, es quedarse solo. El precio del desmedido egoísmo autorreferencial es la soledad. Y en el pensamiento bíblico, vida y unión son sinónimos, debido a que la sobrevivencia dependía de la permanencia y colaboración con el grupo, ¿sí?, de la unidad con el grupo, de la unidad de la persona con el grupo. Quien se aislaba quedaba expuesto a la muerte. Por eso el exilio era un tremendo castigo, ¿sí?, en esos tiempos, y sigue siéndolo hoy, ¿ok? Morir solo, allá, abandonado, en un lugar que no es el tuyo, ¿sí?, lejos de lo que tú amas, de lo que tú quieres, ¿sí? Así le pasa a quien vive en este desmedido egoísmo autorreferencial en lugar de donarse a los demás. Entonces, quien renuncia a compartir, a colaborar, a crear comunión, queda solo, queda estéril, queda muerto. Y esto se refiere no solo a la muerte física, sino a todos los procesos de muerte que tengamos que pasar, ¿sí? Morir al egoísmo, morir al deseo de poder, morir a la ambición desmedida por tener, morir a la incapacidad para compartir, etc. Cada uno sabemos lo que tenemos que trabajar. Entonces, la plenitud de la vida, ¿sí?, que produce esa transfiguración, ¿sí?, esa metamorfosis nuestra, se logra a través de procesos de morir y renacer a una vida nueva y definitiva, que no es sino continuación de esta, ¿ok? Permítanme ponerlo, no puedo evitar aquí hablar un poquito más de esto,
Permítame ponerlo con otro ejemplo que escuché una vez de un sacerdote y místico llamado Raymond Panikkar. Un día le preguntaron a Panikkar, a Raymond, ¿cómo podía explicar la muerte y la resurrección en la perspectiva cristiana? En perspectiva cristiana, ¿ok? Y Panikkar contestó poniendo el ejemplo, fíjense, de la gota de agua y el agua de la gota cuando llueve. ¿Okay? La gota de agua, eso es una cosa, y el agua de la gota, ¿sí? Cuando llueve. ¿Cómo es esto? Quienes ven la vida como una gota de agua, viven angustiados porque la gota va cayendo del cielo y la gota viene angustiada porque dejará de ser gota y desaparecerá. Viven esa angustia permanente. Cuando caiga yo voy a desaparecer, todo se va a acabar, no hay nada más. En cambio, el agua de la gota, el componente de esa gota, no se angustia, porque dejará de ser gota, ¿sí? Porque no se aniquila, sino que va feliz sabiendo que se transformará. Ya sea que se evapore y se vaya a las nubes, o que empape la tierra, o que se congele, o que la ingiera un animal o un ser humano, o la absorba una planta. El agua de la gota se metamorfosea, cambia, evoluciona en formas radicalmente nuevas y genera vida de maneras inesperadas. Su energía, su vitalidad sigue ahí, fecundando, engendrando, sin trauma, sin angustia, ¿sí? Porque sigue el dinamismo de vida que lleva dentro. ¿Se fijan? Esta comparación a mí me parece muy similar a la del grano de trigo que pone Jesús. Ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. Si el grano estuviera obsesionado porque va a morir, no ha entendido nada. Pero si el grano sabe que al morir se desintegrará, nutrirá la tierra y será nutrido también por ella, absorberá el agua, se transformará en raíces y en tallos, y será capaz de producir espigas y cargarlas de nutrientes y volverlas grandotas, gordas y doradas. Y cuando las espigas sean cortadas, pasarán por todo un proceso de transformación hasta convertirse en un rico pan que se comparte a la mesa con la familia, con los amigos, y que nutre y alimenta y da vida. Jesús no hacía las cosas tan complicadas. Al hablar de la muerte y la resurrección, Jesús usó las imágenes más sencillas para explicar esta transformación, esta metamorfosis, esta transfiguración, ¿sí? Este cambio de figura que todos podemos experimentar todos los días y que un día lo experimentaremos de manera definitiva en el momento de nuestra muerte en este mundo, ¿sí? Ya desde esta vida, ¿sí? Y cómo se experimenta esa metamorfosis, esa transfiguración, ese cambio, ya lo dijimos antes, por nuestro servicio amoroso, ¿sí? Por donar nuestra vida generosamente, ¿sí? Para servir a los demás, satisfacer las necesidades más apremiantes de los demás, ¿sí? Entonces, continúa el texto. Podemos hablar más de esto, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí le dejamos ahorita. Dice, se les aparecieron a estos 3 discípulos, dice, Elías con Moisés. Moisés, ya lo conocen, es el autor de la ley. Y el profeta Elías, ¿sí? Es aquel que con su celo violento, ¿sí? Ha hecho que muchos observen la Torá. Era un profeta algo tremendito, ¿sí? Algo muy celoso, muy violento. Dice, ambos conversaban con Jesús. Elías y Moisés representan la ley y los profetas. No tienen nada que decir a los discípulos. Conversan con Jesús. Son los hombres, estos dos, que en el Antiguo Testamento han hablado con Dios y ahora hablan con Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el texto bien chistoso, respondiendo Pedro, ¿sí? O literalmente reaccionando o dirigiéndose, ¿sí? Se trata de una reacción arrebatada de Pedro, como siempre. Pedro se la pasa todo el tiempo haciendo acciones arrebatadas, ¿ok? Si nos fijamos bien, nadie le ha hablado a Pedro, ¿sí? Y él se entromete en la escena, respondiendo como si alguien le hubiera preguntado algo, lo cual no ha ocurrido, ¿ok? Pedro, como decía antes, de nuevo se le designa aquí con su sobrenombre negativo, ¿sí? De ser un piedra, un testarudo. Le dice a Jesús, Rabí, ¿sí? Solo 2 personas del grupo de los discípulos, Pedro y Judas, llaman a Jesús Rabí, que era el título que se daba
a los escribas, aquellos que enseñaban e imponían la observación de la ley de la Torá. Esto demuestra cuál era aquí todavía la idea que Simón tenía de Jesús. ¿Sí? No ha terminado de entender quién es Jesús. ¿Sí? Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. ¿Qué significa esto? En aquella época, en el tiempo de Jesús, algunos judíos esperaban que el Mesías se revelara durante la fiesta religiosa de las tiendas, llamada también fiesta de los tabernáculos, en hebreo Sukkot, que se encuentra prescrita en el libro del Levítico, capítulo 23, verso 42. Esta fiesta del Sukkot, de las tiendas o tabernáculos, atraía a muchos peregrinos a Jerusalén una vez al año. Y era tan importante que no se requería nombrarla, porque para reconocerla bastaba decir la fiesta. ¿Vamos a Jerusalén? ¿A qué? A la fiesta. Ya sabían de qué se trataba. Duraba 8 días. 8 días. Una fiesta, ¿sí? 8 días. Y el más solemne de esos 8 días era el octavo. Durante todos estos días, los judíos vivían dentro de tiendas o chozas construidas con ramas de árboles. En sus orígenes, se estableció para agradecer a Yahvé por la cosecha y por la fecundidad del año. Posteriormente, a esta fiesta se le añadió otro significado, la celebración del recuerdo de la vida en el desierto, al final de la cual los hebreos habían alcanzado la liberación de la esclavitud egipcia. ¿Sí? Así como habían vivido en tiendas improvisadas durante el desierto, ahora evocaban ese evento, los judíos, con esta fiesta. ¿Sí? Una fiesta de liberación. Entonces se creía que el nuevo liberador, este Mesías, debía llegar durante esta fiesta, ¿sí? En recuerdo de la antigua liberación. ¿Qué está pasando aquí? Pedro quiere hacer lo que se hace en esta fiesta, construir tiendas y habitar en ellas. Quiere que Jesús se manifieste como Mesías. De ahí la referencia a estas 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando en el mundo hebreo se enumera a 3 personas en concreto, casi siempre es muy común que el más importante de los 3 es el que se coloca en medio, en el centro. ¿Sí? Entonces, ¿quién estaba en el centro? Moisés. ¿Bien? Para Pedro, Jesús no es el más importante, sino Moisés. Pedro todavía no ha alcanzado a comprender la novedad que Jesús ha venido a traer. Los discípulos aún permanecen en esa mentalidad antigua, ¿sí? Religiosa, nacionalista, según la cual lo más importante es el cumplimiento de la ley, sobre todo si se impone con la violencia, con el celo de Elías. Elías es este profeta, recuerden ustedes, que mató, se dice el texto, personalmente a 450 sacerdotes que adoraban a Baal, ¿sí? Y no a Yahvé, en un día. Eso dice el texto, ¿ok? En Primera de Reyes, capítulo 18, versos 22 y verso 40. Entonces, Pedro continúa en su acción de Satanás, es decir, de tentador. Es como si dijera, este es el Mesías que yo quiero. Por lo tanto, manifiéstate como Mesías, observando la ley de Moisés e imponiéndola con el celo violento y profético de Elías. ¿Okay? Entonces, el mismo evangelista nos da la clave para descifrar que el pensamiento de Pedro no es el de Jesús. ¿Sí? Dice el texto, no sabía qué decir, ya que estaban atemorizados, literalmente aterrorizados. ¿Por qué? Pedro se ha enfrentado ya antes con Jesús, quien lo ha llamado Satanás, y de frente a esta manifestación de la divinidad, ¿se acuerdan? El monte, la nube, ¿sí? También teme otro encontronazo con Jesús, otra discusión con Jesús. Está aterrorizado por la presencia de la divinidad ahí, ¿sí? Pero entonces dice, se formó una nube que les cubrió con su sombra. La nube, ya dijimos, es el signo de la presencia divina, ¿sí? Y también de liberación de parte de Dios. Y vino una voz desde la nube. Se trata de la voz de Yahvé, ¿ok? De la voz de Dios que declara, fíjense, este es mi hijo, el amado. El amado significa el hijo primogénito, que es el heredero de toda la fortuna del Padre, ¿sí? De todo lo que el Padre tiene, pasa al hijo primogénito, que es el hijo amado. Dice, escúchenle. Y es una orden, un imperativo, ¿sí? No deben escuchar a Moisés ni a Elías. Dice, escúchenlo a él, a Jesús, a mi hijo amado. Solo Jesús debe ser escuchado, ¿sí?
lo que ha hecho y escrito Moisés y lo que ha hecho y escrito Elías, ¿sí?, debe ser reinterpretado y puesto en relación con la enseñanza de Jesús. Por eso dice que es Jesús quien debe ser escuchado. Todo lo anterior al mensaje de Jesús, que coincide con el mensaje y con la obra de Jesús, puede ser acogido. Y todo lo que es contrario al mensaje de Jesús, ¿sí?, no es necesario que sea la norma de comportamiento para la comunidad de los discípulos de Jesús, ¿sí?, los de entonces y los de ahora. Esto que estoy diciendo no es exagerado. Lean los Hechos de los Apóstoles y basta con leerlo para que se den cuenta los conflictos que hubo en las primitivas comunidades cristianas por aquellos que todavía querían traer la Tanaj, el Antiguo Testamento, ¿sí?, e imponerlo a todos los demás como parte de su pertenencia al grupo de los que creían en Jesús, ¿sí? Pablo, entre muchos otros, se rebela contra este proceder, ¿sí? Entonces, desgraciadamente todavía hay por ahí quienes recurren al Antiguo Testamento, ¿sí?, para fundamentar prácticas o doctrinas que son ventajosas para los ministros religiosos o que afectan negativamente al ser humano, ¿sí?, enseñando que Dios las pide y que se deben de cumplir so pena de castigo temporal o eterno, ¿eh? O personas que enseñan ideas, ¿sí?, ideas de Dios que ya han sido superadas por Jesús, o por el conocimiento que ahora tenemos del funcionamiento de la vida y del cosmos. Entonces hay que estar atentos a estas expresiones abusivas, ¿sí?, de interpretación de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí?, para no ser parte de ellas, ¿sí?, porque esas no es parte de la experiencia del Dios de Jesús, del Dios del que habla Jesús en el Evangelio, ¿ok? Dice, y de pronto, mirando alrededor, ¿sí?, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Buscan todavía a Moisés y a Elías. Buscan todavía la seguridad que les da la tradición. Pero si antes Moisés y Elías no tenían nada que decir a los discípulos, ahora desaparecen definitivamente. La orden ya ha sido dada. Este es mi hijo amado. A él, escúchenlo, a él, ¿sí? Entonces, mientras bajaban del monte, continúa el texto, les ordenó, imperativo, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué les pide Jesús esto a sus discípulos? Hemos visto cuál es la condición del ser humano que pasa a través de la muerte. No es una condición de destrucción, sino de potencia divina, ¿okay? La resurrección es la continuidad o la permanencia de la vida después de la muerte, ¿sí?, como en el ejemplo del grano de trigo o del agua de la gota, ¿sí? Pero ellos, estos discípulos, aún no saben que esta condición divina pasará a través de la muerte y de una muerte muy infamante, la muerte en la crucifixión, por crucifixión, ¿okay? Jesús les está advirtiendo que no hablen todavía, ya que aún no han entendido bien el mensaje y todavía guardan falsos sentimientos, ideas de un mesianismo triunfal que Jesús, por supuesto, no representa, ¿okay? Esto también es importante para nosotros. ¿Cuántas veces no entendemos bien el mensaje, el evangelio, y nos ponemos a predicarlo, ¿sí? Y al hacerlo, pues estamos, a lo mejor confundimos más, o a lo mejor estamos enseñando cosas que no son, o a lo mejor estamos enseñando cosas que Jesús jamás dijo y jamás enseñó, ¿sí? Siempre, primero es la experiencia personal y comunitaria con Jesús, ¿sí? Y después el envío para poder predicar con la palabra, pero sobre todo con la vida, el evangelio, ¿ok? Continúa el texto. Ellos observaron esta recomendación. Dice el texto, recomendación. No era una recomendación, era una orden, ¿sí? Preguntándose entre sí, ¿qué era eso de resucitar de entre los muertos? Y con esto el evangelista nos evidencia cómo ellos siguen rehusando, ¿sí?, siguen rehusándose a la idea de que Jesús debe morir a manos de los dirigentes religiosos de Israel. Ellos no alcanzan, estos tres no alcanzan todavía a comprender cómo es que el Mesías, el que ellos piensan, el triunfalista, el violento, pueda ir al encuentro de la muerte, ya que según la tradición religiosa que les habían enseñado, el Mesías no podía morir de esa manera. Tenía que ser un Mesías triunfante, y si moría, tendría que morir en batalla triunfante, peleando. Ese
ese no es Jesús. Ese no es el mesianismo de Jesús. ¿Ok? Entonces, hay que recuperar el auténtico sentido de la transfiguración y no perdernos en representaciones o discursos bonitos, pero vacíos de sentido. ¿Ok? El Evangelio de hoy nos invita a transfigurarnos, a transformarnos, a metamorfosearnos. En efecto, la transfiguración de Jesús no es solo suya, ya lo dije antes, sino que precede, ¿sí? Es el modelo, ¿sí? Manifiesta la realidad de quienes como Él hoy, ¿sí? A lo largo de toda la historia y hoy también siguen poniendo su vida al servicio del bien de los demás, de quienes aman, ¿sí? De manera práctica, de quienes abren procesos de reconciliación y de perdón, ¿sí? De quienes curan físicamente las dolencias humanas, de quienes sanan las heridas emocionales, producto de esta cultura de desecho en la que vivimos, depresión, angustia, soledad, tristeza excesiva, incluyendo, ¿sí? A quienes son excluidos por sistemas económicos y políticos, ¿sí? Que son perversamente voraces, abusivos, egoístas, inhumanos, o que también aquellos que son excluidos por su religión, por su condición sexual, raza, ideología, nacionalidad, ¿sí? Aquellos se transfiguran hoy también, aquellos que comparten lo que tienen, el alimento, el agua, el vestido, la casa, etcétera, que comparten lo que son, lo que pueden y de la mejor manera que pueden, para que otros tengan lo necesario para vivir con dignidad, con justicia, con paz, con seguridad, con amor. Esos son quienes ya desde ahora viven transfigurados, ¿sí? Han cambiado ellos mismos porque viven comprometidos con cambiar este mundo para bien. Fíjense, han cambiado ellos mismos porque viven comprometidos para cambiar este mundo para bien, ¿sí? Al transformar el mundo, ellos se transforman, y al transformarse ellos también transforman el mundo. Es un proceso dinámico, ¿ok? En ellos, en todos esos que como Jesús hoy entregan su vida de esa manera, en ellos brilla la Shekinah, la gloria del amor de Dios. Y esos transfigurados hoy muestran el resplendor del dinamismo creador del grano de trigo y del agua de la gota. Muy bien, hasta aquí mi colaboración. Ojalá que el comentario les sea de utilidad. Hay mucho más que podríamos decir como siempre, pero ustedes saben, el tiempo apremia y esta nada más es una probadita, ¿sí? de lo mucho que podemos aprender todavía y conocer más de nuestros evangelios y sobre todo de vivirlos, ¿ok? Entonces espero que esta contribución, que esta colaboración les sea útil, les ayude, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que nos ayude a seguir practicando esas vivificaciones cuaresmales de las que hablábamos al principio. Muy bien. Ok, pues por ahora es todo, me despido. Ya saben, como siempre, pueden contactarme a través del correo electrónico verbumdayofm@gmail.com o de Facebook @verbumdayofm, la página YouTube. Si estás viendo esto, entonces sabes cuál es. Recuérdate, compartir, darle like, darle clic a la campanita y sobre todo suscribirte para que te enteres cuando suba un nuevo video. Les agradezco también a todos los que me han mandado sus preguntas, sus comentarios. Hay unos que son buenísimos. Bueno, todos son buenísimos. La verdad es que todos son buenísimos y todos son muy interesantes. Unos son más difíciles que otros, pero todos muy interesantes. Y espero irlos contestando poco a poco en la medida que me da el tiempo, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos. Dios que los bendiga. Y recuerden, como siempre, el saludo franciscano, paz y bien. Gracias. Hasta la próxima.